Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy reutilizaremos latas para organizarle y darle un toque diferente a nuestro hogar. Todos los materiales utilizados en este video son de la tienda bbcraft.com y les voy a dejar una lista de estos materiales en la cajita de información o fijado en un comentario de todo lo que hemos utilizado. También adjunto a los materiales dejo un código de descuento por si desean adquirir X material o herramienta. Así que comencemos. Para esta idea vamos a necesitar una lata bien limpia y seca. Luego vamos a aplicarle una o dos capas de pintura acrílica en color negro, dejando secar muy bien entre capa y capa. Como siempre yo estoy aplicando la pintura a toquecitos con una esponja, para que quede muy bien y no se le vean las marcas del pincel. Esta latita la pintaremos hasta la mitad. Luego le daremos una o dos capas de pintura en el interior y en la base de nuestra lata, dejando secar muy bien entre capa y capa. En lo que se seca nuestra lata iremos por papel higiénico, el cual extenderemos y cortaremos una tira larga de 4 o 5 cuadritos de papel higiénico. Luego lo iré enrollando con bastante fuerza y poco a poco hasta tener un cordón grueso de papel. Repetiré el proceso hasta tener 3 cordones de papel higiénico. Con estos 3 cordones de papel higiénico realizaremos una trenza simple, tratando de apretar muy bien cada lazada para que quede una trenza bien compacta y no se deshaga con facilidad. Repetimos el proceso una y otra vez hasta obtener la cantidad de trenzas deseadas. Para dar relieve y textura utilizaremos como siempre mi pasta favorita casera, la cual preparamos de la siguiente manera: 2 cucharitas de cemento blanco, un poquito de pegamento blanco sin diluir. Luego mezclaremos muy bien hasta obtener una pasta homogénea. Recuerden ir colocando poco a poco el pegamento para ir probando y obteniendo nuestra mezcla adecuada. Una vez dicho esto, colocaremos sobre la lata el stencil que más nos guste. En este caso utilizaré unos motivos marinos. Sujetamos el stencil con un par de trocitos de cinta de papel o masking tape para que no se mueva el diseño. Luego aplicaremos la pasta casera con una espátula o una cuchara, esparciendo y cubriendo muy bien todas las figuras. Si la pasta se le llega a correr por un huequito, podemos retirar los excesos con ayuda de un palillo. Repetimos el proceso para todas las distintas figuras que deseemos colocar en nuestra lata. Dejaremos que se endure y se seque muy bien.
Como siempre necesitamos proteger nuestro trabajo para que la pintura no se desprenda y para ello le daremos una capa gruesa de barniz casero. Recuerden que si no les gusta mucho brillo, pueden darle una capita de barniz en acabado mate. Luego lo dejaremos secar muy bien, respetando los tiempos de secado de cada uno. Una vez hecho eso, tomaremos una de las trenzas de papel y la dividiremos en dos para formar las asas de la lata. Luego pegaremos las asas muy bien, una a cada extremo de la lata con 2 puntitos de silicón caliente. El resto de las trenzas las iremos pegando poco a poco por todo el contorno de la lata, intercalando el pegamento y el silicón caliente para evitar que la trenza se caiga durante el proceso de secado del pegamento blanco. Después de haber pegado las trenzas, remataremos cubriendo el pegue del asa con un cordón del mismo papel higiénico, así como se muestra en pantalla. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias, me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto les responderé. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación de que he subido un nuevo video y así no perderte nada en el canal. Te recomiendo seguirme en mis otras redes sociales ya que publico muchas cositas de interés. En todas ellas puedes encontrarme como Scaly Dama Dragón. Si te gusta el video y lo que hago, no olvides dejarme un dedito arriba, compartir el video y suscribirte al canal para ver más ideas como esta. Ahora le daremos resistencia y textura al trenzado de papel y para ello le aplicaremos unas 2 capas de pegamento blanco diluido en un poquito de agua y lo dejaremos secar muy bien entre capa y capa. Y en lo que se seca la base nos vamos a la elaboración de la tapadera y para ello marcaremos y recortaremos 2 círculos en cartón, uno 1 centímetro más pequeño que el otro. Luego pegaremos ambos círculos, dejando el más pequeño en el centro. Seguido forraremos la base de la tapadera con trocitos de papel higiénico, con la técnica de cartapesta, la cual consiste en ir pegando trocitos de papel superponiéndolos entre sí, formando una capa protectora a la vez que endurecemos la pieza.
dejaremos que se seque muy bien. Seguido con un trocito de trenza de papel formaremos el pomo o la agarradera de la tapadera y la pegaremos en el centro con un puntito de silicón caliente. Luego con el resto de las trenzas forraremos y le daremos forma a la tapadera, tapando muy bien todas las orillas. No hace falta que quede perfecto, pero sí todo debe de ir bien pegado. Con pintura acrílica mezclada con un poquito de pegamento blanco pintaremos la base de la tapadera. Al igual que la base de la lata, le daremos resistencia al trenzado de papel y para ello le aplicaremos unas 2 capas de pegamento blanco diluido con un poquito de agua y lo dejaremos secar muy bien entre capa y capa. Una vez seco todo verán que ha quedado súper resistente y duro y no parece que fuese de papel higiénico, sino que parece que hubiésemos usado cualquier tipo de pasta para modelar. En este punto lo podemos dejar así y ya la tendríamos lista, pero esta vez quiero darle un poquito de color y para ello aplicaré pintura acrílica en color bronce con la técnica de pincel seco por toda la parte trenzada de la lata hasta que nos guste cómo se vea el color. También repetiremos el mismo proceso con la tapadera. También le daremos unas cuantas pinceladas, un poquito de sombra a la base de la tapadera. Si lo desean, pueden aplicar una capita de barniz en acabado mate, pero el pegamento le da la protección que ya necesita, así que con eso ya la tendríamos lista. Yo se los presento para un complemento de un regalo que haré, pero esta latita se presta para guardar lo que deseemos. Así que platícame en los comentarios qué uso le darías tú y si te ha gustado esta idea. Para esta idea lo primero que haremos es marcar y cortar 2 tiras en cartón gris o cartón piedra de 1.5 centímetros de ancho por el contorno de nuestra lata. Y como siempre también vamos a necesitar nuestra lata limpia y seca. Luego pegaremos cuidadosamente la tira de cartón piedra a la lata. Una tira irá pegada en el borde inferior de la lata y la otra la pegaremos más o menos a la mitad, así como se muestra en pantalla.
Ambas tiras las pegaremos con un hilito de silicón caliente. Ahora vamos a aplicarle una o dos capas de pintura acrílica con una esponja a toquecitos en color negro, dejando secar muy bien entre capa y capa. Si lo desean, pueden darle color al interior. En esta ocasión lo dejaré sin pintar. Seguido con un stencil o unas figuras que más nos guste, le daremos un toque más bonito y llamativo a esta lata. Así que colocaremos el stencil sobre la superficie a pintar. Y con un pincel y poca cantidad de pintura marcaremos de forma circular, pintando y rellenando la figura en color amarillo. En este caso mezclo pintura amarilla con blanco para lograr un bonito tono limón. Por último, retiramos cuidadosamente el stencil y repetimos el proceso por cada figura. Recuerden que hay que tener mucho cuidado de no mover o soltar el stencil para no dañar nuestra figura. Para esta latita he seleccionado las figuritas de unos limones, ya que lo hemos destinado para la cocina. Ahora necesitamos proteger nuestro trabajo para evitar que la pintura se desprenda, y para ello le daremos una capa gruesa de barniz casero en acabado brillante. Recuerden que este barniz lo realizamos en una temporada pasada y está en mi canal. Ojo, como nota importante, dejaremos sin barnizar las tiras de cartón que pegamos anteriormente. Si no les gusta el barniz brillante, pueden sustituirlo, como siempre les digo, con barniz en acabado mate. Y como siempre dejaremos secar todo muy bien, respetando los tiempos de secado. A continuación vamos a necesitar muchos palitos de helado, los cuales iremos cortando a los 3 centímetros de uno de los extremos de cada palilla, con mucho cuidado para no astillar las palillas. Ahora comenzaremos a pegar las palillas una por una, intercalando los tamaños hasta cubrir todo el contorno de nuestra latita, simulando una cerca de madera. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias, me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios, que yo con gusto les responderé. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación de que he subido un nuevo video y así no perderte nada en el canal. Te recomiendo seguirme en mis otras redes sociales, ya que publico muchas cositas de interés. En todas ellas puedes encontrarme como Scaly Dama Dragón. Si te gusta el video y lo que hago, no olvides dejarme un dedito arriba, compartir el video y suscribirte al canal para ver más ideas como esta. Como toque extra, cortaremos el marco sobrante de una cuchara de madera y lo pegaremos en el centro de la lata con unos puntitos de silicón caliente. Ahora sí, ya podemos terminar de barnizar los huecos de la tira de cartón. Recuerden que esta área no la barnizamos anteriormente para poder pegar con facilidad todas las palillas. Vamos a terminar la decoración enrollando cuerda de yute o de fibras naturales, la cual finalizaremos con un lacito en el centro. Si lo desean, pueden pintar las palillas en el color que más les guste o que combine con la decoración. En este caso lo dejaremos en el color natural. Yo se lo voy a presentar como un portacucharas o utensilios de cocina.
pero pueden colocar lo que más les guste. Y me gustaría saber qué uso le darían ustedes y qué otras decoraciones les gustaría colocarle. Hasta aquí las ideas de hoy, esperando que les haya gustado. Ahora sí me despido y espero verlos en el próximo video. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye.